Hola hermanos, muy buen día, Dios les bendiga, gracias a Dios por estar aquí con nosotros, les enviamos nuestros saludos, les enviamos nuestros abrazos y bendiciones, esperamos que estén bien, gracias a Dios hemos recibido buenas noticias de algunos de ustedes, estamos esperando el resto de las noticias de los demás, a ver cómo están, cómo siguen, aquellos que han tenido ciertas dificultades de salud. Estamos orando por todos ustedes, esperamos y confiamos en el Señor que Él sanará y hará su obra completa en sus cuerpos. Recordemos que ya hemos sido nosotros sanados por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Así es que confiando en eso, seguimos orando, esperando ver el testimonio y oír el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus cuerpos. Les amamos, les bendecimos, reciban nuestros afectos y como cada domingo a esta hora, empezamos con la transmisión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Esperamos de corazón que sean bendecidos y que la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hoy es domingo, es día de reunión y confiamos en el Señor que seremos bendecidos, que el amor y la gracia de nuestro Señor estará sobre todos y cada uno de ustedes. Confiamos en Jesús que habrá mejores tiempos, habrá mejores oportunidades, habrá mejores condiciones para que estemos realizando nuestras actividades cotidianamente. Definitivamente esta crisis mundial ha venido a trastocar todas las sociedades en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo. Quizás la condición en la que estamos en México haya hecho que sea más grave, ha hecho que sea más complicado, pero en todo el mundo estamos experimentando pues esta situación de crisis, esta pandemia que ha puesto en jaque a todos los gobiernos, pero bendito sea Dios, parece y todo señala que las cosas están mejorando. Confiemos en el Señor, sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que las cosas vayan mejor cada día y que podamos encontrar la confianza en Dios, nosotros que podamos encontrar la confianza en Dios de que todo mejorará. Porque es importante para nosotros, es importante para la iglesia poder compartir, poder transmitir el mensaje de salvación y paz que el Señor ha compartido con todos nosotros y que hoy nosotros compartimos con el mundo. Les enviamos un fuerte abrazo. Hoy, igual que hace 8 días, estamos transmitiendo en Facebook. Esperamos que salga la señal a YouTube. De repente hace 8 días nos dieron la noticia que lo estaban viendo en YouTube. Así es que si está saliendo la señal de manera automática a YouTube, pues nos da mucho gusto. Qué bueno que así sea, porque hay quienes prefieren verlo ahí. Pero por lo pronto estamos aquí en vivo, estamos a través de Facebook y ya estaremos viendo si está también en YouTube. Así es que reciban un fuerte abrazo, sean bendecidos todos. Esta es la reunión de la comunidad Manto Nuevo, de la iglesia Manto Nuevo, y esperamos que todos ustedes sean plenamente bendecidos. De verdad, queremos que la gracia, el favor de Dios sea con todos ustedes y esperamos de todo corazón que sean edificados en esta palabra que el Señor trae a nuestros corazones en este día. Vamos a orar, como es reunión de la iglesia, vamos a ponernos de acuerdo todos, esperemos que se estén conectando, estamos dando tiempo y oportunidad de que vayan llegando a la reunión, que se vayan conectando en la reunión. Hemos tenido fallas de verdad serias con el internet. Lamentablemente en la zona en la que estamos aquí no hay un buen servicio de internet. Hemos preguntado con diferentes compañías, pero parece que es lo mismo. Esperaremos encontrar la compañía correcta y a ver si nos da un mejor servicio. Así es que hoy con lo que tenemos, con lo que está en nuestras manos, así como Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, pues esto es lo que tenemos en nuestras manos y con esto trataremos de alcanzar las promesas y de llegar a las promesas que Dios nos ha dado como iglesia, como ministerio, y esperemos que todos y cada uno de ustedes puedan añadirse a este proyecto, a este plan, este trabajo que estamos realizando en Manto Nuevo para bendecirlos a todos ustedes y bendecir a otros que aún necesitan escuchar del mensaje de salvación y de redención en nuestro Señor Jesucristo. Así es que oremos pues, pongámonos de acuerdo
pongámonos de acuerdo con el Señor, pongámonos de acuerdo con el Espíritu Santo, pongámonos de acuerdo entre nosotros para que la palabra de Dios fluya, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro espíritu y seamos completamente bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Espero que ya estén conectándose, espero que estén ahí instalando sus dispositivos electrónicos para estar atentos a esta transmisión y disponga su corazón. Pónganse en las manos del Señor y vamos a esperar que Él hable a nuestro corazón en este día. Oremos pues. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú nos amas, porque estás con nosotros en este día, trayendo bendición, restauración, enseñanza, fortaleza, redarguyendo nuestros corazones. Padre, haciendo que nuestras vidas sean completamente transformadas por tu poder y por tu gracia. Bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos tu presencia en cada hogar, en cada familia. Donde quiera que se esté escuchando este mensaje, tu presencia sea manifiesta y tu gloria, Señor, toque a todos los miembros de cada familia, toque a cada hermano, hermana, a sus hijos, a sus hijas, del mayor al menor, sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo y seamos instruidos en la palabra que hoy has preparado para nosotros, porque somos tu iglesia, porque somos tu cuerpo, porque somos tus hijos. Gracias, Señor. Esperamos dar en este día todo lo mejor, lo que has puesto en nosotros y llenarnos hoy de tu presencia, sabiendo que tú estás con nosotros cada día y que así lo has prometido y que así es. Señor, te damos la gloria. Gracias por este tiempo, que tu presencia sea con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues amén. Damos gracias a Dios. Qué bueno que estás aquí en esta transmisión en vivo. Como lo he dicho cada vez que desde que empezó este asunto de la pandemia y empezamos a hacer nuestras transmisiones vía internet, lo que les he repetido, el templo está cerrado, pero la iglesia no está cerrada, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue esforzándose por encontrarse con su Señor y haciendo la parte que le corresponde para lograr y alcanzar tener una vida plena y abundante como la que el Señor Jesús ha prometido. Bueno, pues hoy domingo tenemos, ha empezado este fin de semana, ha empezado las fiestas hebreas, como ya se los habíamos dicho. No vamos a hablar de ello, ya lo hicimos antes. Es importante que si no escuchaste esos mensajes, los busques ahí en nuestro canal de YouTube. Están los mensajes de las 7 fiestas del Señor. Vale la pena, aprenderemos o aprenderás cosas importantes o recordarás aquellas que ya enseñamos. Si tú estuviste presente cuando dimos las enseñanzas, pero por la falta de práctica y la falta de ejercitarnos en esas actividades, no recuerdas qué fue lo que enseñamos, pues te recomiendo que vayas y busques esos videos. Los vamos a dejar en el transcurso de la semana, los vamos a estar repitiendo ahí en Facebook, los estaremos enviando por WhatsApp para que vayas recordando estos mensajes que compartimos ya. Pero era importante mencionarlo porque ya estamos dentro de este periodo donde es importante para nosotros hacer clamor, orar, dar generosamente, actuar conforme lo que la Biblia nos enseña, hacer conciencia de nuestro comportamiento, buscar la reconciliación con el Señor, encontrar paz en el conocimiento de lo que Dios nos da, para que podamos crecer espiritualmente y ser fortalecidos en lo que Dios nos ha hablado, para que tengamos una vida plena, una plenitud en lo que Dios ha hecho con nosotros. Así es que por ahí se los vamos a dejar, se los estaremos enviando en la semana. Si tú no perteneces a Manto Nuevo y te interesan estos mensajes, mándanos un mensajito ahí a través de Facebook y te haremos llegar estos videos estos audios que ya tenemos ahí en YouTube, para que te enteres, para que los conozcas y sepas de lo que estamos hablando. Bueno, eso quería mencionarlo en lo que terminaban de acomodarse para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Hoy quiero hablar con ustedes de algo que se inquietó en mi corazón desde el sábado, no de ayer, sino desde el sábado anterior, después de que tuvimos una entrevista con el pastor Hans Klaus Eben. La entrevista la tuvimos el sábado por la mañana de la semana pasada y tuvimos esta conversación con él
que inquietó mi corazón a este mensaje, pero no quería hablar de este mensaje antes de pasar la entrevista que tuvimos con él. La entrevista la transmitimos el día de ayer en Vida de Fe y Café, ayer por la noche. Si tú tuviste la oportunidad de verla, qué bueno, es una entrevista muy interesante, es un hombre de Dios muy sencillo, muy humilde, pero que tiene un corazón enorme por ayudar al cuerpo de Cristo. Y sin tener mucha relación con él en cuanto a amistad o compañerismo, es más, no nos conocemos ni en persona, nos conocemos por las redes sociales, por ahí nos hemos mensajeado algunas veces, y cuando le envié la invitación para participar en esta entrevista, al principio pues dudaba de qué se trataba, porque no sabía a lo que se iba a enfrentar ni para qué era la entrevista, pero cuando le explicamos de qué se trataba y le enviamos algunos videos de las entrevistas anteriores, inmediatamente dijo que sí, que él estaba dispuesto a participar en esta entrevista y nos pusimos de acuerdo. Y entonces cuando hablaba con él habló de esto que me pareció muy interesante. Si oíste la entrevista ayer, te recordarás de ello. Y el hermano decía que de repente la iglesia se ha convertido en este pensamiento egoísta que tenemos los miembros de la iglesia, porque pensamos en la iglesia o escogemos la iglesia en nuestra conveniencia. Escogemos la iglesia que nos queda cerca, la que se ajusta a nuestro horario, la que nos gusta la alabanza que se toca en la iglesia, la donde el predicador nos está motivando todo el tiempo, y entonces empezamos a escoger nuestra iglesia por nuestros gustos o por nuestras afinidades y no por el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando él estaba mencionando esto, yo dije, wow, pues los que están en casa, los que están en Manto Nuevo, son una iglesia que tiene la convicción de estar en Manto Nuevo porque pues no tenemos un gran grupo de alabanza, no tenemos un gran predicador, el lugar no es muy bonito, a algunos les queda muy lejos de sus domicilios y sin embargo están yendo a la iglesia. Y dije, Señor, pues ahora aprovechemos esta convicción que tienen los hermanos en la congregación para pertenecer a Manto Nuevo, para hacer que este propósito en sus vidas se cumplan. Y esa es la otra parte que él mencionaba acerca de que en la iglesia se cumple el propósito. En la iglesia encontramos y descubrimos cuál es nuestro propósito y por qué tenemos que estar ahí y para qué Dios nos llevó ahí. Así es que con esta intención de esta charla que tuve con el pastor Hans Klaus Eben, que pudimos tener esta entrevista, y después de lo que hablé con él, me ha hecho reflexionar acerca de muchas cosas respecto a la iglesia, y quería hablarles de esto. Quería hablarles precisamente del propósito que tenemos nosotros en la congregación. La iglesia tiene un propósito, la iglesia es un propósito en sí. Así es que este es el mensaje que quiero compartir con ustedes, espero que les sea de bendición, y no voy a hablar de cuestiones religiosas, ni de cuestiones de asignación dentro de la iglesia o que tienes que hacer esto o lo otro. Yo más bien quisiera que esta mañana pudiéramos llegar al punto de reflexión de lo que Dios espera de nosotros en lo que estamos haciendo ahora como congregación, en lo que estamos haciendo ahora como iglesia, y que no sigamos más perdiendo el tiempo queriendo cumplir con un requisito de asistir a la iglesia o de estar en la iglesia o de formar parte de una iglesia, y dejemos de lado el propósito por el cual estamos en una iglesia. La razón por la que Dios nos ha asignado a un lugar, y estamos en ese lugar por una razón. Estamos en Manto Nuevo, tú estás en Manto Nuevo, y si tú perteneces a otra iglesia y tú estás en tu iglesia por una razón, pero si ahora perteneces a Manto Nuevo y estás con nosotros, hay una razón del por qué estás ahí. No robemos sueños o anhelos ajenos, queriendo tener o queriendo hacer lo que no nos corresponde a nosotros, pero tampoco nos paralicemos sin cumplir el propósito por el cual estamos en Manto Nuevo. Yo creo que hay una razón. Se los he dicho de muchas formas, se los he dicho de diferentes maneras, de que hay una razón del por qué somos quienes somos, de por qué la iglesia es como es, de por qué la iglesia se mueve en cierta forma en las enseñanzas bíblicas y en el conocimiento de la palabra, y hacia dónde van cada uno de ustedes. Lo he mencionado de manera muy general, de manera muy amplia, pero sin lograr aterrizar en un propósito específico hacia dónde vamos cada uno. Y por eso el mensaje del día de hoy es quererte convocar o querer disponer a tu vida y a tu corazón la enseñanza y la palabra que nos pueda ayudar,
a afirmarnos completamente en la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Segundo lugar, desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestros dones dentro de la iglesia en la que estamos participando para que podamos ser de bendición para todos aquellos que aún todavía no son parte de Manto Nuevo y no son parte del cuerpo de Cristo. Y tercero, que podamos ver nuestras vidas desarrollarse en un propósito pleno, donde nosotros veamos que nuestra vida tiene sentido, que no estamos aquí para pasar el tiempo, que no somos obra de la casualidad, que no nacimos por error de nuestros padres, sino que estamos aquí y hemos nacido y estamos vivos ahora. Y no solo tú, tus hijos y los hijos de tus hijos han nacido y están vivos ahora porque hay un propósito, hay un diseño de parte de Dios, y eso definitivamente es algo que debemos de conocer, lograr y alcanzar. Alguna vez lo he mencionado, cuando estás en el centro de tu propósito, todo gira con mayor fuerza y con mayor intensidad alrededor de ti, pero en tu centro, en donde estás asignado, todo toma forma y toma el orden del diseño de Dios. Eso es lo que queremos. No queremos dejar pasar el tiempo, no queremos que el tiempo transcurra y que volteemos hacia atrás y digamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tenía que hacer? He perdido mi vida, no he hecho ni lo que quería, ni hice lo que debía. Entonces, prácticamente no hice nada. Y eso es precisamente algo que no queremos que pase en tu vida. Queremos que logres, que alcances, que llenes tu vida del diseño de Dios y que puedas experimentar la gracia y el favor de Dios en tu vida. Alguien me mandó un mensaje desde Venezuela y me decía, ¿qué debo de hacer para pertenecer a Manto Nuevo? Y yo por un momento me emocioné y yo dije, wow, nos vamos a extender hasta Venezuela. Pero de repente dije, si allá afuera están queriendo pertenecer a Manto Nuevo, ¿por qué los de Manto Nuevo aún no han querido pertenecer a Manto Nuevo? Y eso es algo con lo que quisiera empezar. Y este mensaje lleva por título Iglesia, un propósito. O Iglesia, un propósito. La iglesia tiene un propósito. La iglesia existe y está porque hay una razón del por qué estamos como iglesia, de por qué somos Manto Nuevo. Un nombre muy complejo que he estado reflexionando en estos días, no lo vamos a cambiar porque tiene una razón de ser, porque somos Manto Nuevo, pero creo que vamos a empezar a identificarnos de una manera que sea más comprensible para ti y para mí, saber que pertenecemos a Manto Nuevo. Y empecemos pues en Hechos, capítulo 5. Y en el capítulo 5, normalmente, la mayoría de las veces, cuando queremos hablar de iglesia, cuando queremos hablar de grupos de reunión familiar, cuando queremos hablar de CARE, por ejemplo, la casa de oración, restauración y enseñanza que tenemos aquí en Manto Nuevo, o queremos hablar de crecimiento, o queremos hablar del diseño celular, que hay en muchas iglesias, de repente citamos Hechos, capítulo 5, versículo 42, pero yo quisiera irme un versículo antes, porque el versículo 42 de Hechos, capítulo 5, es resultado del versículo 41. Es decir, el 42 no está ahí nada más para llenar el espacio o para que suene bonito o porque era interesante decirlo, no. El 42 es resultado del versículo 41. Y leamos entonces lo que dice Hechos, capítulo 5, versículos 41 y 42. Dice la palabra del Señor. Espero que estén ahí, que estén leyendo su Biblia, que se tomen el tiempo para leerlo. Y dice, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y se refiere al nombre de Jesús, de Jesucristo. Ahora sí, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El versículo 42 empieza con la letra I, que es la unión del versículo anterior con este versículo 42. Y todos los días, el resultado de y todos los días es lo que les sucedió a los apóstoles en los versículos anteriores, que fueron arrestados, encarcelados, azotados por causa de predicar el nombre de Jesucristo.
Y dice en el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, que fueron quienes los azotaron y los castigaron, dice, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos salieron muy contentos porque les acaban de dar unos azotes, estaban a punto de encarcelarlos y ejecutarlos. El concilio consideró que si lo hacían el pueblo se iba a levantar en una revuelta contra las autoridades, así es que consideraron que no debían de ejecutarlos. Si ya la habían librado después de haber ejecutado a Jesús, si ejecutaban a estos apóstoles que estaban haciendo señales y milagros, no le iban a librar tan fácil. Así es que deciden no asesinarlos, pero sí azotarlos con el propósito de que dejaran de predicar a Jesucristo. Esa es la razón por la que los azotaron. Le dijeron, ya no prediquen más, ya cállense, ya no vuelvan a hablar de ese Jesús, así es que no vuelvan a mencionarlo ni a andar enseñando acerca de él. Y ellos los azotan y ellos salen contentísimos de haber sido azotados, gozosos dice, por eso digo contentísimos, salen gozosos, muy satisfechos de haber sido azotados por causa del nombre, por causa de enseñar acerca del nombre de Jesucristo. Y esta actitud de los apóstoles, uno puede decir, sí, pero eran los apóstoles, o sea, ellos, la jerarquía apostólica les da esa capacidad de aguantar azotes. No, la verdad es que todo cristiano, todo aquel que decide seguir a Jesús, todo aquel que decide creer en Jesucristo, deberíamos de tener la convicción en nuestro corazón de que si en algún momento o en alguna ocasión en nuestras vidas nosotros somos señalados, acusados, juzgados, vituperados, burlados por causa de predicar a Jesús, por causa de enseñar a Jesucristo, y en algún momento se llegan a burlar de nosotros, deberíamos sentirnos gozosos. Pastor, y entonces cuando se burlan de mí porque me caí, ¿debo de sentirme gozoso? No. Dice por causa del nombre. Es decir, cuando nosotros somos señalados o vituperados por causa del nombre de nuestro Señor Jesús, por dar testimonio, por predicar de Él. No saben la cantidad de amigos en redes sociales que me he encontrado con ellos que de repente me mandan mensaje y me dicen, oye, Axa, eres cristiano, oye, Axa, eres pastor, oye, qué bueno, qué buena onda, y nos empezamos a seguir a través de Facebook. Pero también muchos que teníamos un contacto antes de mucho tiempo atrás, pero que ahora ellos se dan cuenta que soy pastor, que soy cristiano, que predico en las redes y que ven mis videos y que abordo temas muy difíciles a veces temas que incomodan. Y no saben las personas que han dejado de estar en contacto conmigo. Algunos incluso hasta me han bloqueado de sus redes sociales para evitar que yo tenga conversación con ellos o que mis notificaciones les lleguen a ellos. Y alguien podría sentirse incómodo. La verdad es que no deberíamos sentirnos incómodos porque tú predicas de Jesús. Ahora, no solamente se trata de llenar tus redes sociales de cuánto amas a Dios y tener en tu vida real y en tu vida cotidiana tener un mal testimonio. Deberíamos de llenar nuestras redes sociales del mensaje de Jesús, si eso de alguna manera pudiera edificar a alguien, pero también tu vida y tu testimonio debería de reflejar lo que publicas en tus redes sociales. No sé si te has dado cuenta, de repente o de tiempo en tiempo yo le doy una revisada a mis redes sociales, pero le doy una revisada, por ejemplo, me voy 5 años atrás y me voy a lo que publiqué en el 2015 y empiezo a revisar lo que publiqué en enero, lo que publiqué en febrero, y así me voy a lo largo del año del 2015 y trato de ver qué era lo que yo publicaba y qué era lo que yo decía y cómo opinaba de ciertas cosas o de algunos temas y cuáles eran las aportaciones que compartía en mis redes sociales. Vale la pena de vez en cuando darle una ojeadita a lo que has publicado en tus redes sociales, porque de alguna manera te darás cuenta cuál ha sido el testimonio que has ido construyendo a lo largo de los años. ¿Por qué es importante? Ahora, si tú dices, pastor, yo no publico nada, yo por eso mejor ni publico nada en redes sociales para que no me juzguen después. Si no publicas nada, no significa que no estás haciendo nada o que estás dando un buen testimonio. Si no publicas nada, significa que algo no está cuajando completamente en tu interior, que no se está afirmando completamente en tu interior como para que lo compartas. A veces nos da hasta vergüenza que nos vean en redes sociales haciendo videos o saliendo en alguna publicación o en alguna fotografía. Recuerdo, yo dejé de publicar los bautizos que teníamos aquí en la iglesia
Yo cada vez que teníamos bautizos los publicaba en redes sociales, los subía a las redes sociales porque estaba contentísimo de ver a nuevos convertidos, a nuevos hermanos en la fe que se convertían al Señor y que ahora participaban del cuerpo de Cristo. Y yo subía esas fotografías a las redes sociales. De repente alguien me mandó un mensaje y me dijo, pastor, no me etiquete en esa foto. Y dije, bueno, pues no lo etiqueto. Y ya no lo etiqueté y no subí esa fotografía. Y desde entonces dejé de subir fotografías. Yo subo imágenes de las nuestras, de las que corresponden como ministerio y como iglesia, incluso algunas familiares, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Y yo creo que ese mensaje del Evangelio es poder para aquellos que nos aferramos al Señor. Así es que la invitación es el conocimiento que tenemos ahora de lo que sufrieron los apóstoles y lo que padecieron ellos, fue precisamente por dar testimonio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como te lo he dicho antes, para que no saquemos este mensaje fuera de un contexto, como lo he dicho antes y como lo he mencionado siempre, todas las enseñanzas tienen un contexto en todo lo que enseño. No es que hoy cambiamos de parecer y que mañana enseñamos otra cosa distinta a la que enseñamos ayer. No, lo que enseñamos en este ministerio lo enseñamos en todo el contexto, en toda la globalidad de todos los mensajes que hemos compartido contigo. Así es que lo que estoy enseñando ahora no es que estamos cambiando de parecer, estamos en el mismo sentir, pero en el contexto de todo lo que hemos enseñado. Así es que dentro de esto que te estoy mencionando ahora, y como lo he dicho antes, no se trata de que ahora hagas lo que tu pastor dice respecto a tus redes sociales. No, mi hermano, tú eres una persona libre, que tiene libre albedrío, que tiene voluntad propia y que puedes hacer con tus redes sociales lo que se te dé la gana. Ese es tu asunto. Lo que yo estoy mencionando es que conviene para alguien que cree en Jesucristo, para alguien que cree en el Señor, conviene dar el testimonio de lo que cree. Porque de alguna manera ese testimonio te lleva, lo que tú estás compartiendo, te lleva a dar un testimonio en la vida real. Es decir, no aparentamos, tampoco estoy diciendo que las redes sociales rigen tu vida, no se me confundan ni tergiverse mis palabras. Lo que estoy diciendo es que en todas las áreas de tu vida, hemos citado la carta de Juan, el capítulo, la tercera carta de Juan, cuando precisamente hace 8 días la citábamos. Cuando Juan le dice a Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una bendición que todos queremos. Es una bendición que hemos declarado desde el púlpito para toda la iglesia. Esa es una bendición que hemos orado por algunos y cada uno de ustedes. La hemos declarado, creemos, hace 8 días la citamos aquí en esta transmisión en vivo y citábamos este pasaje de la tercera carta de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y a veces citamos el texto y ponemos el texto, wow, qué padre, qué bueno, que Dios me bendiga en todo. Pero entonces tendríamos que dar testimonio en todo. ¿Por qué queremos que Dios sea Dios en nuestra salud, pero no queremos dar testimonio cuando Dios hace un milagro en nuestra salud? ¿Por qué queremos que Dios sea Dios en nuestras finanzas y nos prospere y nos bendiga económicamente y no damos testimonio con nuestras finanzas acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y de repente nos encontramos con una dualidad de vida y esa dualidad es la que hay que evitar, esa dualidad es la que hay que corregir. No podemos vivir o tener una vida. No podemos vivir o tener una vida que está dividida en dos. Es decir, en Santiago dice que las personas de doble ánimo o que la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya lo habíamos enseñado antes. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Es aquellos que procuran tener doble ánimo, doble alma, doble vida. Entonces, tener una doble vida nos hace inconstantes. Por eso la intención de tener presente que nosotros debemos de ser testimonio en todas las áreas de nuestra vida no es que querramos gente religiosa o gente fanática o gente que aparenta santidad y pureza y que aparenta tener una vida en comunión con el Señor y de repente nos sentimos así como que
Tengo que decir lo que dice mi pastor. Es que si no me van a castigar. Es que si no me voy a ir al infierno. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que podamos tener una vida plena. Una vida donde no tengas que aparentar. Una vida donde seas la misma persona en tu casa, en la calle, en tu trabajo, en el transporte, en tus redes sociales. Entonces, que seas la misma persona implica que nosotros podamos ser una persona con identidad. Saber quién eres te va a ayudar a alcanzar tu propósito. Y para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. No solamente la iglesia es el lugar donde se reúnen los hermanos. Para eso es la iglesia es el lugar donde hay que ir a perder el tiempo el domingo, o ir a pasar el tiempo el domingo, o hay que ir a cumplir con Dios, pasar lista y asistencia en la lista de Dios. Hay que cumplir con Dios para que Dios no nos abandone en el día del rapto. O sea, no es eso la iglesia. La iglesia es el lugar donde vamos a ser edificados, donde vamos a ser construidos, fortalecidos en la fe y descubrir nuestro propósito sin una dualidad de personalidad, sin una doble personalidad, sino siendo nosotros mismos. Y el saber quién eres, el construirte a ti mismo como persona, como individuo, es la identidad que necesitamos tener como iglesia. Y la iglesia necesita esa identidad. Necesita saber que perteneces a Manto Nuevo. Como se los he dicho antes, ponerte la camiseta, saber quién eres en Jesús, saber quién eres como iglesia, saber quién eres en nuestro Señor Jesús, para que puedas encontrar, tener y saber la persona que Dios ha destinado que tú seas, como hijo de Dios primeramente, porque de repente queremos los títulos, queremos ser el líder, el servidor, el pastor, el apóstol. No, antes de cualquier cosa de esas, somos hijos de Dios. Eso es lo que importa. Yo antes de ser pastor soy hijo de Dios, porque quizás ejerzo el pastorado algunas horas a la semana, pero hijo de Dios soy las 24 horas del día. Y las 24 horas del día recibo el amor de mi Padre y recibo la bendición de mi Padre las 24 horas del día. Y Dios me resguarda y Dios me protege. Mire, hace unas 2 semanas atrás me decía mi hijo mayor, porque iba a empezar a llover, empezó a chispear y hacía falta comprar algo aquí para la casa, algo para comer, no recuerdo qué era. Y empezó a chispear. Y íbamos a comer y había que ir a comprarlo. Creo que eran las tortillas, algo así. Entonces, como estaba empezando a llover, me dicen, llévate el paraguas. Le digo, no, nada más me puse el chaleco y agarré. Y cuando iba para afuera, dejó de llover. Y salí, fui, compré, regresé. Y cuando regresé empezó a llover. Y me dice mi hijo mayor, oye, ¿por qué cuando va a empezar a llover y tengo la ropa tendida allá afuera, ¿por qué no sales allá afuera para que deje de llover? Sí, y entonces dice, ¿por qué no sales? Le digo, pues es que Dios me cuida y me guarda, y no es burlarme ni es jactarme, pero ha sucedido varias veces estas semanas que va a empezar a llover y yo salgo y para de llover y entro y empieza a llover. No es vanagloria, no estoy diciendo que por mí llueve o por mí no llueve. Entiéndame esto. Oye, el pastor ahora se cree Noé, va a mandar el diluvio, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios te ama. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú entiendes la identidad que Dios ha construido acerca de tu persona, tú sabes quién eres, entonces entiendes que lo que Dios ha diseñado para ti tendrá cumplimiento. Que lo que Dios ha planeado para ti por su gracia, no por tus méritos. Insisto, no es lo que yo soy, es lo que Dios ha hecho en mí. Por eso los apóstoles salen gozosos después de ser azotados, porque ellos saben quiénes son. Dicen, ¿cómo es posible que Dios nos tenga por dignos de ser azotados por su nombre? ¿Cómo es posible que alguien nos haya visto como alguien que es trascendente, importante, causante de una revolución emocional y espiritual en el pueblo? ¿Cómo Dios podría considerar eso? Si sabemos quiénes somos, pero también entendemos lo que Dios nos ha hecho, lo que Dios ha hecho de nosotros. Eso es identidad. Y tener identidad la construyes en la iglesia. Saber que perteneces a Manto Nuevo, sentir el gusto, la identidad de saber a dónde perteneces. Mire, he visto gente más orgullosa de su equipo de fútbol, aunque nunca haya sido campeón, que sentirse orgulloso de ser cristiano. He visto gente que se siente más feliz
de pertenecer a un partido político y andar en el mitote de los argüendes de la política. Y no digo que no seas político, de hecho creo que los cristianos hemos descuidado esa área, pero lo que estoy diciendo es que hay gente que se siente más orgullosa de pertenecer a un partido político que de ser cristianos. He visto cristianos, conocidos míos, gente que está desde hace muchos años en el ministerio, que los conozco porque son pastores o son líderes o pertenecen a alguna iglesia y tienen servicio dentro de la iglesia, y los he visto cómo en las redes sociales defienden sus partidos políticos y sus ideas políticas más que el evangelio. Eso es identidad. Se identifican con el partido, se identifican con su político, se identifican con la gente que siguen, pero no se identifican con el Señor. Y algo que queremos en Manto Nuevo es que tengas identidad, que sepas quién tú eres. Los apóstoles lo sabían. Ellos se reconocían a sí mismos, sabiéndose quiénes eran, lo que habían vivido, cómo se habían comportado, pero también reconociendo lo que Jesús había hecho en ellos, que ahora los tenían por dignos. ¿Te imaginas el privilegio que sintieron los apóstoles al ser azotados cuando antes eran ignorados? Cuando antes no eran conocidos, cuando antes no movían ni el orden en su casa, no podían poner orden en su casa, y ahora estaban revolucionando a una comunidad, tanto que el concilio, los principales de la sociedad judía, los habían llamado para ponerlos a cuentas. Y ahora dicen, wow, ¿en qué honor tan grande nos ha puesto el Señor? Y solo por predicar su nombre, solo por hacer lo que Él nos dijo. ¡Wow! Eso era identidad. Y entonces los apóstoles tienen esta identidad que se reconocen con ella, que se acercan a ella, y después de eso, por eso podemos leer en el versículo 42, cuando dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando tú adquieres identidad, mire, lo he visto en elecciones, lo he visto. Yo procuré mantenerme al margen las elecciones pasadas del 2018, procuré mantenerme al margen en dar mi opinión política, hasta que al final, casi al final de las campañas electorales, casi al final, hice un video y está ahí en las redes sociales, no me avergüenzo, ahí está, lo pueden ver, hasta que casi al final de las campañas grabé un video y lo subí a Facebook. Y ahí está, el video ahí lo pueden encontrar. Y entonces di mi opinión respecto a las campañas electorales y a lo que yo había visto. Y no saben la cantidad de mensajes que me llegaron diciendo, ya vimos de qué partido eres, no se nota ni que seas cristiano, ¿dónde están tus valores bíblicos? ¿Dónde está el conocimiento de la palabra del Señor? Y yo estaba dando solo mi opinión. Ni siquiera me declaré filial a algún partido. Y estos mismos que me criticaron y estos mismos que me mandaron mensajes, y están las evidencias ahí en las redes sociales, después defendieron a sus partidos y defendieron a sus candidatos con uñas y dientes. De verdad, yo veía cómo se desgarraban las vestiduras y cómo daban voces desesperadas diciendo, es que no es posible, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Yo ya dejé de hablar de política desde hace mucho tiempo. Di mi opinión en el momento. Mi opinión. No hice proselitismo ni hice campaña hacia ningún partido. Di mi opinión acerca de lo que yo pensaba respecto a un candidato y mi voto hacia ese candidato. Solamente. Incluso hasta el día de hoy me dicen, ahí está tu candidato, ahí está tu presidente, ahí está esto, ahí está. Ya ves, ¿para qué votaste? Como si fuera mi culpa o como si fuera mi responsabilidad las decisiones que él toma. Sin embargo, así nos ponemos y así defendemos. Ojalá tuviéramos esa pasión, ojalá tuviéramos esa identidad de sabernos cristianos, de sabernos parte del cuerpo de Cristo. Y yo anhelo con todo mi corazón que la labor que estamos haciendo como iglesia, como Manto Nuevo, yo anhelo que cada uno de los miembros de este ministerio puedan identificarse con Manto Nuevo, decir, yo soy parte de Manto Nuevo, yo soy parte de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, yo pertenezco a Manto Nuevo, porque esta identidad, cuando tú tienes identidad y sabes lo que eres y sabes a dónde perteneces y sabes quién es tu equipo, entonces hablas de él, defiendes a tu equipo, procuras
que quede claro en dónde estás, a dónde perteneces, a dónde vas los domingos. Cuando la gente te vea y diga, ¿dónde vas? A mi iglesia, a Manto Nuevo. Y puedas tener ese identidad. Ese es el anhelo de mi corazón, porque cuando sabemos a dónde pertenecemos, hablamos de ello. Cuando sabemos que somos de Jesús, hablamos de Jesús. Cuando sabemos que pertenecemos al reino de los cielos, predicamos el reino de los cielos. Cuando sabemos que somos de una iglesia, hablamos de esa iglesia. Hay gente que necesita saber en dónde está siendo cambiada y transformada tu vida, dónde estás aprendiendo a tener una vida más plena y más completa. Tienes que decirle. Ni siquiera, como se los he dicho antes, ni siquiera tienes que predicarle. Solamente comparte los videos. Solamente comparten los mensajes que publicamos nosotros. Ni siquiera tienes que hablarle. El Señor se encargará y les dirá acerca del testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Así es que la identidad que tú puedas adquirir y conocer acerca de quién es Jesús, y que por cierto lo vas a adquirir en la iglesia, no fuera de la iglesia. No vas a ir al estadio de fútbol a ver un partido de fútbol para aprender acerca de la iglesia. No vas a ir a la escuela de ciencias, a tu bachillerato, a tu universidad, a que te enseñen acerca de la iglesia. Tienes que ir a la iglesia para conocer acerca de la iglesia. Y hoy, lamentablemente, bueno, no creo que sea tan lamentable, pero hoy la iglesia ha tenido que despertar y saberse identificada a dónde pertenece. Por eso compartimos en redes sociales estos videos, porque esperamos que todos ustedes se conecten, vean los videos, estén escuchando los mensajes, y yo me siento muy contento de saber que nos están viendo, de saber que están escuchando estas enseñanzas. A mí me llena de alegría saberlo. Además de que están siendo edificados, sé y entiendo entonces que ustedes se identifican con nosotros como iglesia, que ustedes saben que pertenecen a este ministerio y están esperando los domingos a las 11 de la mañana que nos conectemos para empezar la transmisión, y ustedes recibir la señal como si estuviéramos en casa, como si estuviéramos en el templo, sabiendo que este mensaje es para ustedes. Alguien me decía, yo uso las redes sociales no para predicarle a la iglesia, yo uso las redes sociales para predicarle al mundo. Yo también. Prácticamente las enseñanzas de los martes es más bien para gente inconversa que para la iglesia. Sin embargo, la iglesia está siendo edificada también por estos mensajes. Así es que identidad te va a ayudar a ser elocuente, a ser expresivo para compartir el mensaje del evangelio y saber a dónde perteneces. Y entonces, como los apóstoles, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Creo que eso es algo que queremos ver y esperamos que así suceda. Ahora, vaya conmigo a Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice la palabra del Señor. Este es un texto que también ya hemos leído antes. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice la palabra del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez vuelvo a leer el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Si algo que necesitamos es intimidad
otra cosa que necesitamos es, identidad. Si necesitamos identidad, otra cosa que necesitamos es intimidad. La intimidad se produce o se genera en tu vida a través de la relación que tú tengas con tu Señor. Necesitamos intimidad con Dios, pero la iglesia cumple una parte importante en esta intimidad que queremos alcanzar con el Señor. Tú no podrías conocer a Jesús si no tienes una relación con Él. No podrías saber quién es Dios si no te acercas a Él. He visto en redes sociales, en YouTube, en diferentes medios, he visto cómo se habla de Dios sin saber de Él. Y no estoy hablando de cristianos hablando de Dios. Estoy hablando de gente incrédula, gente que no cree, que se dice de sí misma que es atea. Y hablan y opinan de Dios, y hablan y opinan de la iglesia, y hablan y opinan de muchos temas teológicos, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Hablan y opinan del mover del Espíritu Santo sin saber quién es Dios, sin conocer a Dios. Y hablan con una ligereza que tal pareciera que tienen conocimiento del tema. Pero necesitamos, como iglesia, necesitamos esa intimidad. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, porque nuestro Señor Jesús constituyó, formó, estableció. ¿Sabes qué es constituir? Dejar establecido por ley. Es un decreto que se establece, es una orden que se da y que queda constituido. Nosotros tenemos una constitución que nos rige como nación y que todo lo que sucede dentro del país, dentro del territorio nacional, incluso fuera del territorio nacional, pero siendo nosotros mexicanos, la Constitución rige toda nuestra existencia como ciudadanos mexicanos, porque estamos bajo esa Constitución siendo mexicanos. El solo hecho de ser mexicano ya te pone bajo esa Constitución. Es decir, esas leyes están para regir tu vida. Y es importante que nosotros sepamos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, constituyó. Es como si dijéramos que Jesús hizo una constitución respecto al funcionamiento de la iglesia. Y dentro del funcionamiento de la iglesia, el Señor Jesús constituyó o estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y uno puede decir, ay, qué padre, Dios y nuestro Señor Jesucristo establecieron las jerarquías dentro de la iglesia. La Biblia no habla que eso fue establecido como jerarquías para poder generar una relación con Dios. Es decir, los apóstoles, que son los que tienen más autoridad, ellos son los que tienen más intimidad con el Señor. O los evangelistas, que son los que alcanzan a más gente, son los que le agradan más al Señor. O los maestros, que son los que cuidan de los pequeñitos en la escuela dominical, que está mal visto que se considere a los maestros solamente como alguien dentro de la escuela dominical. Ellos, que son los que cuidan a los más pequeñitos, ellos entrarán al reino de los cielos primero porque son los maestros. No, mi hermano. Cuando el Señor Jesús habla de esta constitución de ministerios, dice para qué fueron constituidos. Ahorita lo vamos a ver. Pero no lo dice porque a mayor jerarquía, mayor intimidad. De hecho, tú puedes tener la intimidad que tiene un apóstol si no eres apóstol. Tú puedes tener la autoridad de un maestro, aunque no seas un maestro dentro de la iglesia. Y tú puedes tener la intimidad con el Señor porque tú anhelas, deseas y buscas tener esa intimidad. Ahora, ¿cómo logramos y cómo pudiéramos nosotros conocer a Jesús, conocer a Dios para tener esa intimidad? Lo que decía hace un momento, no puedes tener esta relación de intimidad con Dios si no conoces al Señor. ¿Cómo podrías acercarte? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros necesitamos primero que nada creer que Dios existe para poder acercarnos a Él. Y necesitamos acercarnos a Él para poder tener esta intimidad con el Señor. Esta intimidad que nos permita conocer su corazón, entender que Dios no le llamamos Diosito porque sea un Dios chiquito, ni le decimos Diosito de cariño. Tú le dices Dios y ya, san se acabó, no le dices más. Dios, Él es Dios, no Diosito. Ahora necesitas conocer que Dios no es un Dios chiquito para que no le digas Diosito. Como alguien alguna vez me dijo, un cristiano,
que pertenecía a otra iglesia y conocido mío, y resulta que estábamos platicando y él es así como que él decía, no, yo soy de barrio, yo soy cuate de los cuates, me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana me digo, no, esa es una canción, pero él decía el hermano, no, yo soy barrio, y yo así, y entonces empezamos a orar, dijimos, vamos a orar por fulano que está en necesidad, estábamos platicando y de repente él empieza a orar y dice, sí, Chuchito, porque, y dije, Chuchito, y ya cuando terminamos de orar, le dije, ¿a quién te referías con Chuchito? Pues a nuestro Señor Jesús. Es que como somos cuates, yo le digo Chuchito. Digo, no, perdón, pero el que tú seas íntimo de Jesús no significa que le faltes al respeto al Señor. Pero eso no lo conoces si no tienes intimidad. Necesitas conocer la grandeza de Dios. Abraham es llamado amigo de Dios. Es el primer personaje en la Biblia que tú encuentras que la Biblia menciona como amigo de Dios, y no por eso a Abraham le faltó el respeto a Dios, o le disminuyó el nombre, o le llamó por algún diminutivo de cariño, de siquiera Abraham, pues de cariño Jesucito, o de cariño Diosito. No, de ninguna manera. Al contrario, Abraham se sentía seguro en Dios, pero siempre fue respetuoso del Señor. Así es que la relación que tú construyes de intimidad con Dios no hace que tú le faltes el respeto al Señor. Al contrario, creo que entre más conoces al Señor, más reverente eres ante Él. Me imagino estos querubines que están adorando al Señor las 24 horas del día, que lo rodean y que tienen, me parece que hay 6 alas. Los que vuelan alrededor de él, 6 alas, con 2 alas se cubren la parte de arriba y con 2 alas se cubren la parte de abajo y con las otras 2 vuelan. Están tan cerca del Señor que son más reverentes que todos los demás ángeles por estar declarando las 24 horas del día, santo, santo. Lo único que ven en Dios es santidad y lo único que observan de Él es su gloria y su majestuosidad y lo único que pueden decir es santo. Ahora, no estoy diciendo que vivas con miedo hacia Dios, no, al contrario, la intimidad que se produce en tu corazón te acerca a Dios para estar cercano a Él, pero además te vuelve reverente hacia Él, te vuelve una persona que se inclina con reverencia, que puedes entrar a su trono, como dice Hebreos, que podemos entrar hasta el trono de su gracia por medio de Jesús, y podemos entrar hasta su trono y sentirnos privilegiados de estar ahí, pero no porque estás en su trono. No sé si te ha pasado, perdón, es que me llegan las ideas de repente, pero no sé si te ha pasado que de repente llegas a la casa de alguien de visita y llegan otras visitas y resulta que entre las visitas que llegan niños y de repente ves a los niños que agarran todo y que tocan todo y que no sientes de repente como que quieres decirle al niño, hey niño, psh, pero no es tu hijo, no se lo puedes decir. Niño, cálmese, dije ahí. Pero los papás no hacen nada. ¿No te ha pasado eso? Que de repente sientes esa necesidad de decirle a un niño, niño, no vayas a romper eso, te preocupa más a ti que a los papás. Ay, pero es la casa, hay confianza, es mi amigo. No, el que sea tu amigo no significa que vas a destruir lo que tanto trabajo le costó o que vas a romper algo que no sabes ni siquiera cuál es el origen de ello. Entonces, eso, la intimidad no produce, cuando tú tienes intimidad con Dios, no significa que eso te lleva a igualarte a Dios, a ser igual a Dios. Al contrario, cuando tú tienes intimidad con Dios, sabes quién es Dios y puedes tener toda la confianza para acercarte a su trono y pedirle con toda la confianza y la certidumbre de fe de que Él escuchará tu oración, pero no significa que le faltas al respeto. Cuando tú te acercas a Dios, te identificas con Dios, sabes quién es Dios, tienes la confianza para buscarle y acercarte hasta el trono de su gracia, pero no le faltas al respeto. Necesitamos esa intimidad. Ahora, esa intimidad se produce por medio de el conocimiento que tengas de Él. Ahora, ¿dónde adquieres ese conocimiento? En la palabra de Dios, indiscutiblemente. Pero si el Señor constituyó, es decir, formó, dejó establecido los 5 ministerios por medio de los cuales podemos adquirir este conocimiento, veamos lo que dice Efesios capítulo 4.
Él constituyó estos 5 ministerios, el versículo 11. El versículo 12 dice, con esta razón, esta es la razón de los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo leí esto, y recordando las palabras del pastor Hans, el pastor Hans decía, y nos comentaba en la entrevista, decía, el cuerpo necesita unidad. Y esa unidad que no solamente tiene que ver con estar juntos. Ahorita estamos todos dispersos, estamos todos como iglesia, estamos dispersos, cada quien en su casa. Tú estás en la sala de tu casa escuchando este mensaje, tú estás en la sala de tu casa, quizás en tu trabajo, quizás en camino al trabajo, no sé, pero estás escuchando este mensaje. Y estamos todos dispersos, no estamos juntos. Entonces la unidad no se refiere solamente a estar juntos, que también es una parte importante de la iglesia, estar juntos, la coinonía, la comunión, los unos con los otros. Es parte importante de la unidad como iglesia al estar presentes en un mismo lugar. Pero creo que es algo de lo que mencionaba el pastor Hans en esta entrevista que hicimos con él. Y le decía, necesitamos la unidad que refleja o que significa uniformidad. Los ministerios están constituidos dentro de la iglesia para que tengamos uniformidad, tengamos el mismo sentir, pensemos hacia el mismo lado, caminemos en la misma dirección, jalemos con la misma fuerza, con la misma intensidad. Y esa es la razón por la cual nosotros como iglesia necesitamos esta unidad. Y por eso los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros están constituidos dentro de la iglesia para generar esta uniformidad. No solamente la unidad, no solamente conglomerarnos en un lugar, en el templo, y estar todos ahí apilados, amontonados, entre más juntitos estamos más unidos. No, no se trata de esa unidad, que insisto, nos hace mucha falta volvernos a ver. Pero la Biblia se refiere a esta uniformidad, a esta unidad que necesitamos como iglesia. El Señor Jesús, me encanta que en la oración del Evangelio de Juan, a partir del capítulo 14, cuando empieza a orar por sus discípulos, una de las oraciones más trascendentales que el Señor Jesucristo hizo al Padre es cuando Él dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y esa oración que Jesús hace habla de uniformidad, no de pegarnos. Habla de ser uno, así como en Génesis habla de que el hombre y la mujer se unirán y los dos serán una carne. No habla de pegarlos, sino habla de unirlos, de ser uniformes, de tener una misma consistencia, de tener una misma masa, de tener un mismo... bueno, usted me entiende. Ya lo he explicado antes, no quería explicarlo otra vez con lo de los bisteces y la carne molida, pero ya se lo he explicado antes, recuerde eso. Así es que cuando la Biblia nos habla de los ministerios que el Señor constituyó dentro de la iglesia, nos está hablando de que tengamos el mismo sentir, que tengamos esa unidad, a fin de que todos, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si algo necesitamos en nuestra vida es esa intimidad con el Señor que nos permita reconocer quién es nuestro Señor Jesús, quién es Dios, quién es el hermano que tienes al lado. A veces somos tan indiferentes con los que nos rodean dentro de la iglesia. Entramos a la iglesia, escuchamos el mensaje, ya pasamos lista, ahí nos vemos, vámonos, y ya nos desaparecemos porque no queremos esa unidad. Y algo que queremos en Manto Nuevo es que ustedes y yo tengamos unidad. Hoy le agradezco tanto a Dios esa uniformidad con la que ustedes se conectan a esta transmisión, con la que ustedes se enlazan a esta transmisión para recibir esta enseñanza todos juntos. Eso es uniformidad. Empezamos, imagínense que digamos, bueno hermano, la reunión es a las 11 de la mañana el domingo, y a minutos más, minutos menos, porque de repente el internet no nos da chance de conectarnos inmediatamente, pero minutos más, minutos menos, a las 11 de la mañana del domingo tenemos nuestra reunión en Manto Nuevo. Y imagínense que alguien dijera, de ustedes, alguien dijera, bueno, como el pastor dice que minutos más, minutos menos de las 11, pues yo voy a verlo como a las 2, porque a esa hora tengo chance.
Al cabo es el mismo mensaje, ya está grabado ahí en Facebook, ya se quedó ahí en redes sociales, vamos a dejarlo, al cabo es lo mismo, es el mismo enseñanza. Sí, no dudamos que tú lo puedes escuchar en otro momento, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de actividades que no puedes dejar de hacer y que en el momento de la transmisión no puedas reunirte con nosotros en la uniformidad de estar todos juntos. Entiendo eso, como lo entiendo en cada domingo, donde algunos de ustedes me avisaban: pastor, no puedo llegar el domingo, pero yo voy a oír el mensaje después en internet, así es que por favor súbalo. Entiendo algunos hermanos que andaban de viaje, que me decían: pastor, yo ando de viaje por acá, pero por favor comparte el video. Y yo entiendo eso, pero el sentir está de participar en la reunión de la iglesia. Una cosa es que por necesidades tengas que oír la reunión fuera del horario, y otra cosa es que porque no te pareció, no te gustó la hora o no quisiste hacerlo en ese momento, no te reúnas con nosotros en la hora de reunión. Ese es un ejemplo muy quizás absurdo, pero es una manera de decirte cómo no podemos estar en unidad, en uniformidad. Y me parece muy grato ver que a las 11 de la mañana que empezamos la transmisión, incluso algunos de ustedes nos han mandado cuando nos retrasamos un poquito en la hora del inicio. Nos da mucho gusto ver los mensajes que llegan, no nos sentimos ofendidos, ni nos molesta, ni nos ofende que ustedes nos manden a las 11 en punto. Ya estamos listos para ver el mensaje, ya estamos listos para reunirnos en la iglesia, ya estamos listos esperando la transmisión. Nos da mucho gusto saber que a las 11 en punto del domingo ustedes ya están puestos y dispuestos para escuchar la reunión. Eso es uniformidad. Pero la uniformidad no se consigue estando cada quien por su lado. El mismo Señor Jesús dijo que no pueden caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo, que necesitamos estar de acuerdo para caminar juntos. Y en la uniformidad que estamos buscando dentro del manto nuevo, esta unidad que pueda dar testimonio a los de afuera, porque incluso cuando el Señor Jesús ora y le dice al Padre: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. En la continuidad de la oración, Jesús termina diciendo: para que los que no creen, crean por medio de ellos. Es decir, que ellos sean unánimes, tan sean uno, estén tan unidos, tan juntos, tengan esa unidad que se construye a través de la intimidad entre ellos, que tengan esa unidad para que los que no creen, crean por el testimonio de ellos. Es la unidad que podemos provocar entre nosotros, esa unidad de estar juntos, pero esa unidad de uniformidad. Y no podemos no podemos tener esa uniformidad si no nos conocemos, si no hay intimidad a través de nosotros. Y la intimidad no se refiere a que yo me meta a tu casa y sepa todos los chismes de tu vida, o que yo esté metido todos los días como pastor, te visite todos los días para que yo sepa cómo estás. De hecho, esta semana tuvimos oportunidad de hacer una visita y me decía mi esposa: hay que visitar a fulano, pero el tiempo no nos alcanzaba para hacer todas las visitas que queríamos hacer. Las haremos primeramente Dios en próximos días, pero los estaremos visitando porque sabemos que hay necesidades, que han pasado cosas, que quieren hablar con nosotros. Una hermana me ponía un mensaje, me decía: pastor, quiero hablar con usted para un consejo, pero no he podido comunicarme. Tengo problemas para comunicarme por teléfono y tenemos pendiente esa visita. Mi esposa me platicaba y decía: vamos a tener que ir a ver a esta hermana y lo haremos primeramente Dios. No crea que lo estamos echando en saco roto. Todas sus necesidades y sus peticiones y lo que nos hacen saber están en nuestro corazón y estamos al pendiente de ellas. Claro que, como se los he dicho antes, no somos adivinos y no podemos adivinar cómo están, a menos que ustedes nos digan cómo están, es que nosotros sabremos. Eso se produce a través de la intimidad, a través de la unidad, a través de la confianza. Mire, sigamos leyendo aquí en Efesios. Efesios 4 dice, otra vez el 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de la iglesia es que podamos saber cómo era Jesús y que lleguemos a esa estatura. Se los he dicho de otras maneras. Le he dicho, cuando usted se encuentre en un momento de indecisión, que tenga que tomar una decisión respecto a alguna circunstancia o algo que tiene que hacer en la vida y no sabe qué hacer, pregúntese, ¿qué haría Jesús? Eso es ponerse a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ¿cómo actuaría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué decisión tomaría Jesús si se encontrara en una situación como esta? ¿Qué haría Jesús? Y usted pudiera decir: pastor, pero Jesús nunca se encontraría en un problema como este.
No, probablemente no, porque no tomaría las decisiones que tomaste tú. Pero lo que sí es cierto es que tenemos el testimonio de cuál fue la actitud de Jesús respecto a diferentes circunstancias. Pues necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos conocer los mensajes de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue la actitud cuando lo abofetearon? Él puso la otra mejilla. ¿Qué hizo cuando lo crucificaron? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo cuando lo encerraron? Cuando le dijeron, no hay opción, o das al César o das el diezmo. ¿Qué otra opción tienes? O una u otra. Y el Señor Jesús dijo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre Jesús tenía una actitud correcta. Siempre Jesús tenía una respuesta. Siempre Jesús tuvo cuidado de los que fueron suyos. Así es que se los he explicado antes. Y para que nosotros podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, necesitamos conocerlo más. Ahora, fíjese. ¿Para qué necesitamos ser a la estatura de Cristo? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para que ya no seamos qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si algo nos ha dolido a nosotros, a mi esposa y a mí, creo que coincidimos en ello. No lo platicamos así directamente, pero por nuestras reacciones y por nuestros comportamientos al respecto, creo que si algo nos ha dolido mucho, es saber que alguien de la iglesia, que alguien que estuvo con nosotros, y no un día, 2 días, no, que ya tenía tiempo con nosotros, que incluso ya les considerábamos para servir dentro de la iglesia, de repente nos digan o nos enteremos que ya están en una doctrina equivocada, que están practicando cosas que no deberían de estar practicando, que están reuniéndose en lugares donde no deberían de estarse reuniendo. Y no digo porque cambien de iglesia, digo porque están aprendiendo cosas equivocadas. De verdad, si algo nos duele, es eso. Saber que alguien se alejó del Señor y empezó a tomar decisiones erróneas. ¿Y sabe por qué nos duele? Porque los vemos como a esos pequeñitos que no sabían cómo actuar, qué decidir, qué hacer, y fueron engañados por las artimañas del error. Y fueron seducidos y se alejaron de la iglesia y dejaron de congregarse con nosotros, pero su necesidad espiritual y la semilla que sembramos en ellos de buscar a Dios, de repente les hace buscar. Pero por ser niños espirituales han sido confundidos, engañados y ahora están practicando cosas que lamentablemente no deberían de estar practicando. Ahora, no se asuste, no estamos hablando de usted. Porque usted está aquí en la iglesia, usted sigue con nosotros, usted sigue aprendiendo de la palabra y del evangelio de nuestro Señor. Estamos hablando de personas que a lo mejor usted ni conoce. Así es que no se preocupe por ello, pero déjenos esa responsabilidad a nosotros como pastores de orar y de preocuparnos por estas personas, esperando también que en algún momento la luz y la luz del mensaje y de nuestro Señor Jesucristo, que de repente ojalá puedan escuchar alguna de estas predicaciones que tenemos en internet y ellos puedan redarguir sus corazones y entonces darse cuenta de que deben de perseverar en el Señor. Así es que queremos que ninguno de ustedes permanezca siendo un niño fluctuante, un niño que es convencido por cualquier engaño, que no se sienta atemorizado porque escucha cosas como que si la venida es antes decía el pastor Hans Eben, que me hizo reír de verdad. Me decía el pastor Hans que cuando él se convirtió a Cristo, una de sus mayores preocupaciones era saber cuándo iba a ser el rapto, porque escuchaba diferentes doctrinas donde unos decían que el rapto iba a ser antes de la tribulación, luego escuchaba otra doctrina que decía que iba a ser durante la tribulación, y otra doctrina que decía que iba a ser después de la tribulación, y entonces él estaba asustado porque decía, bueno, ¿cuándo va a ser? Y cada vez que tenía oportunidad de preguntarle a un maestro de la Biblia, le preguntaba y le decía, bueno, ¿cuándo va a ser el rapto? Y él estaba preocupado por eso. Decía, y esa era mi mayor preocupación. Ahora, él tenía esa preocupación durante su primer año de convertido. No era cuando ya tenía 20 años de convertido, era en el primer año de convertido, en los caminos de un niño que estaba aprendiendo. Y él decía, yo tenía una fe sencilla como la de un niño. Yo creía lo que se me enseñaba, creía en mis líderes, creía lo que me decían. Y entonces, pero tenía esa incertidumbre hasta que alguien me dio
la seguridad, estoy parafraseando sus palabras, no creo que me las memoricé, pero así es como yo lo recibí de él. Y entonces decía, hasta que alguien me dio la seguridad que quitó ese temor de mi corazón. Cuando yo le pregunté a alguien y le dije, bueno, ¿cuándo es el rapto? ¿Antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación? Y este pastor o este maestro de la palabra me dijo, mira Hans, si tú te estás preparado, estás preparado para el rapto, estás preparado para la tribulación. Así es que no te preocupes si es antes, durante o después. Si estás preparado para el rapto, estás preparado para la tribulación. Y ese es él dice, y eso quitó toda incertidumbre. Eso es madurar espiritualmente. Cuando recibes una enseñanza, que es lo que procuramos darles aquí, cuando recibes una enseñanza que te da la certeza para no ser movido. Ayer no, antier me parece, jueves o viernes, no estoy seguro, no recuerdo ahora, pero una pastora, bueno, ella dice que no es pastora, porque creo que entiendo por qué no quiere ser pastora, pero es líder de su iglesia, son él, ella y su esposo, son los que dirigen la iglesia en donde se reúnen. Y ella publicaba algo que publicaba una foto de todos los artistas famosos cristianos, estos adoradores que usan conciertos y luces y sonidos muy complejos y sofisticados y que cobran las entradas a sus conciertos y que tienen música estridente, rítmica, calmadita, de todo tipo, ¿no? Y entonces ella publicaba y hacía una publicación diciendo que ellos no eran cristianos, que ellos no eran, que esas eran alabanzas y canciones que no se deberían de escuchar los cristianos. Y la verdad eso generó una polémica. Y lo que me impresionó fue la cantidad de comentarios que había generado esta publicación. Y la verdad es que mucha gente se deja llevar por cosas como estas, que están fijándose en lo que hacen todos los demás y dejan de mirar lo que ellos están haciendo. Por eso dice claramente, en este pasaje que le acabo de compartir, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, eso es fundamental. Tienes que seguir la verdad. Ojo aquí. Alguien puede decir, pues es que esta hermana publicó la verdad. Yo le cité el texto que ella citaba, se lo cité correctamente. Y ahí me daba mucha claridad. Bueno, pero eso luego se lo platico en otro tema. Dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿La verdad en qué? En amor. Si algo produce el amor, es intimidad. Mi esposa y yo nos amamos y gracias a Dios, a ese amor, en algún momento tuvimos intimidad y en algún momento tuvimos a nuestros hijos. No estoy hablando cosas que usted no sepa, hermano, ni estamos hablando cosas que, ¡ay! Escandalícese ahora, ¿no? Es el momento de escandalizarse por lo que acabo de decir. No, eso produce el amor. El amor produce intimidad. Por eso el Señor Jesús decía, ámense los unos a los otros. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. El más importante mandamiento. Ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Las dos cosas es intimidad. En las dos cosas, cuando tú tienes amor hacia Dios, generas esta intimidad con Dios. Esta necesidad de buscarle. Esta necesidad de acercarte a Él. Esta necesidad de tener una relación con Dios. ¿Sabe por qué oramos? Oramos no porque tengamos necesidad. Oramos porque queremos tener intimidad. Él ya conoce tus necesidades, Él ya sabe lo que te hace falta, pero en esta intimidad, en esta búsqueda de la oración, cuando tú oras a Dios, generas esta intimidad. Sabes, no vas a poder amar a Dios con todo tu corazón si no tienes esta intimidad con Él. No tergiverse mis palabras cuando yo digo que no se la pase orando. Cuando yo digo no se la pase orando es no pierda su tiempo, póngase en acción. Porque estoy seguro que si tú oras al Señor 1 hora, 2 horas, 3 horas,
Estoy seguro que el Señor te dirá, ahora ok, ponte en acción, pon manos a la obra, confía en mí, yo voy detrás de ti, yo voy delante de ti, yo voy alrededor de ti, sobre ti, debajo de ti, yo estoy contigo. Y el Señor quiere que tengamos esa intimidad. El amor es testimonio de la intimidad que tenemos con Dios. El amor es testimonio de la intimidad que tenemos con nuestros hermanos en la fe, de conocerlos, de acercarnos a Él. Yo creo que la intimidad, así como la identidad, es parte importante de la iglesia, saber que pertenecemos a una iglesia, saber que pertenecemos a nuestro ministerio, saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo, saber que somos quienes somos como hijos. También necesitamos intimidad, esa intimidad que genere en nosotros la capacidad de tener esa pasión por nuestro Señor, que genere esa pasión por lo que Jesús hizo por nosotros, que genere esa intensidad. Necesitamos intimidad. Gracias. Perdón. Necesitamos identidad, necesitamos intimidad, pero también necesitamos intensidad. Lea conmigo, Colosenses. Colosenses capítulo 1. Ahí adelantito de Efesios está Filipenses y luego está Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Dice la palabra de Dios. Estoy en Colosenses capítulo 1, 9 al 14. Dice, por lo cual, perdón, estoy terminando de pasarme el agua, creo. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo con el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por supuesto que hemos hablado antes ya del perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesús. Por supuesto que de eso ya hemos hablado. Y tenemos claro, por lo tanto, que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay algo que me parece interesante que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice, por lo cual nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hace una semana atrás tuvimos la entrevista con la pastora Norma Hay y una de las frases que ella dice es échale pasión. Y hablaba de eso ella y decía, es que echarle pasión es ponerle intensidad, ponerle pasión a lo que haces. ¿Sabe? A veces nosotros nos olvidamos de ponerle pasión a lo que hacemos. No digo ser apasionados, no digo que ese sentimiento que te mueve y que te hace ser apasionado y que lloras a raudales y que sientes que la vida se te va en un suspiro. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de la pasión carnal. Estoy hablando de esa sabiduría y ese conocimiento espiritual que te permite ser entregado a lo que haces. De ponerle gusto a tu trabajo, aunque el trabajo que tengas ahorita no sea lo que más te apasiona, porque no sea lo que más te gusta.
he escuchado repetidamente de mucha gente exitosa que habla de ser, de tener dinero, de tener beneficios económicos, ganancias económicas. He escuchado mucha gente que dice, haz lo que te apasiona. Cuando tú empiezas a trabajar y no te gusta lo que haces, entonces vas a fracasar porque no estás haciendo lo que te apasiona. Y mucha gente ha dejado sus trabajos por buscar lo que les apasiona. La fama, las artes o algún otro tipo de actividad, y dejan de hacer su trabajo. Yo creo que el conocimiento y la sabiduría espiritual que te permite Dios, y que el apóstol Pablo dice, yo he orado por ustedes para que tengan esta sabiduría y este conocimiento espiritual, habla precisamente de entender lo que estás haciendo ahora. Si lo que estás haciendo ahora requiere de tu pasión, ponle tu pasión, con conocimiento y sabiduría espiritual, no con una entrega apasionada de entregarte por completo y dejarte llevar por tus pasiones. Incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. No se refiere a esas pasiones carnales, se refiere a esta sabiduría y conocimiento espiritual que te permite hacer lo que haces con entrega, con disposición, con intensidad. Necesitamos pasión para hacer lo que hacemos. De repente ustedes ven que yo me pongo eufórico, de que se me cierra la garganta, creo que es por esa euforia, que quererles decir todo y quererles compartir todo, y siento así como que se me quiere salir. Y de repente la garganta se me empieza a cerrar, y entonces es, como dice mi esposa, tengo que bajarle a mi pasión un poquito para que pueda terminar el mensaje y no termine, como en algunas otras ocasiones lo he hecho, tosiendo o con la boca, la garganta cerrada porque ya no puedo hablar más. Entonces, esta intensidad que necesitamos tiene que ser con conocimiento, no por dejarte llevar por tu pasión, no dejarte llevar por tu emoción o por tu sensación. ¿Sabe que a veces nos entregamos fácilmente a nuestras pasiones? Cuando te enojas desesperadamente y te dejas llevar por el enojo, eso es entregarte a una pasión, a una carnalidad. Cuando de repente te enamoras incondicionalmente de la persona equivocada, cuando dices, es que no debería de amarlo, pero lo amo. Bueno, no es cierto, te estás entregando a una pasión, te estás entregando a un deseo carnal. Por eso necesitas sabiduría y conocimiento espiritual, para que te permita discernir, ok, me voy a entregar. Yo amo a mi esposa con todo mi ser, estoy enamorado de mi esposa con todo mi ser, y mi pasión por ella es completa. Ahora, para poder llegar a este punto, necesitamos conocimiento e inteligencia espiritual, porque yo no me voy a enamorar de cualquier mujer. Ay, pastor, es que es tan difícil controlarse. No, no es difícil. Necesitas tener la intensidad, la pasión que requieres para entregarte por completo a una persona con toda la confianza y con toda la certidumbre de fe para poder decir, esta es la persona indicada. Y me voy a entregar por completo. Pero para eso necesitas sabiduría y conocimiento espiritual, que no te deje entregarte por completo a cualquier persona, que no te dejes llevar por lo que sientes, sino que el Espíritu te ayude a ser apasionado. Por eso entiendo cuando la pastora Norma Hay dice, échale pasión, pues sí, ponle toda la pasión de por medio, pero con conocimiento y con sabiduría de las cosas que Dios quiere que sepas. Necesitamos saber quiénes somos, necesitamos esa identidad, necesitamos intimidad para relacionarte con Dios, para amarle con toda tu pasión, con todo tu corazón, para amar a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos intimidad. El amor nos permite tener esa intimidad con Dios, pero también necesitamos intensidad. Hace unos años atrás yo di un mensaje que como la pasión que le ponemos a hacer las cosas, cuando incluyes pasión para hacer algo, te deshaces del miedo, te deshaces del pavor. Yo tengo pasión para amar a mi esposa
Y ya no tengo miedo, no estoy desconfiando de ella, dudando de qué hará en las mañanas en su trabajo, con quién platicará, a quién se acercará a ella, quién la mirará. Mire, yo he hecho oraciones, le he dicho al Señor, Señor, que el que mira a mi esposa con pasión se quede visco. Y todavía ando buscando en su trabajo si hay algún visco. De verdad, lo he hecho. Ahora, yo no estoy celando a mi esposa revisándole el celular. Yo no sé por qué eso produce un problema en el matrimonio. Mi esposa conoce la contraseña de mi celular. Le tuve que poner contraseña a mi celular porque mi celular pedía contraseña cuando lo activé por primera vez. Y le tuve que poner contraseña. Pero mi esposa conoce la contraseña, mis hijos conocen la contraseña, mi computadora tiene contraseña por seguridad porque la tengo en mi trabajo y la dejo de repente con la puerta abierta. Pero la contraseña de mi computadora la conocen mis hijos, la conoce mi esposa. Ellos pueden acceder a mi computadora, a mi celular, sin ningún problema. Yo no tengo miedo a que ellos puedan ver lo que yo veo o para qué yo uso mi computadora o para qué uso mi celular. Porque soy muy apasionado. Me gusta entregarme por completo a lo que hago. Me apasiono con lo que hago. Prueba de ello es mi dedito, que ahí andaba yo bien emocionado cortando las tablitas para irnos de vacaciones y resulta que se cortó mi dedo. Por cierto, para los que se preocupan por mi dedo, está bien. Gracias a Dios ya cicatrizó, un poquito chueco, pero está entero. Y de repente tenemos miedo de ser descubiertos, de que nos vean, de que sepan lo que hacemos. Tenemos miedo porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Somos inseguros porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Somos cobardes para hacer algunas cosas porque las pasiones nos dominan. Ahora, yo quiero hablarte de una pasión que te va a mover con intensidad hacia Dios y hacia lo que hagas. Para que lo que estás haciendo ahora, el trabajo en el que estás ahora, lo hagas con pasión. Lo hagas bien, te entregues. Que la gente reconozca que estás haciéndolo con integridad. Hermano, si tienes que ir a trabajar, hermana, si tienes que ir a trabajar, hazlo con intención. Estaba viendo en un grupo de trabajo que de repente en este instituto de este trabajo dejaron a los trabajadores que estaban en riesgo, los dejaron descansar. Es decir, en este tiempo de pandemia dijeron no se pongan en riesgo, quédense en casa, no van a trabajar. Y sin embargo estuvieron cobrando cada quincena, pero al puro centavo, completita, sin ningún descuento. Y los mandaron a descansar a su casa. Y de repente alguien me enseña esta fotografía y me dice, mira los que están descansando. Estaban todos los que estaban de descanso, junto con otros que no están de descanso, en un bar, tomando unas cervezas en tiempo de cuarentena. En el trabajo los mandaron a descansar para que no se pusieran en riesgo. Y ellos se ponen en riesgo yendo a un lugar público con gente que puede estar contagiada, poniéndose en riesgo. Y yo decía dentro de mi corazón, wow, ¿por qué somos así? ¿Por qué no nos importa el trabajo que tenemos, las cosas que hacemos? Sencillamente por falta de intensidad, por falta de pasión, de amar lo que haces. Si tú tienes que ir a trabajar, hazlo sin miedo, como se los he dicho antes. Si no tienes que ir a trabajar, quédate en casa, pero no te arriesgues, no hagas cosas innecesarias. Si ya en tu trabajo te estás dando chance de quedarte en casa y estás cobrando tu quincena, pues quédate en casa, resguárdate. Si tienes que salir, hazlo lo necesario, pero no vivas con miedo. El miedo paraliza, pero también el miedo nos hace hacer cada tarugada. La inseguridad nos hace tomar malas decisiones. Por eso necesitamos pasión, esta pasión que nace del conocimiento y la sabiduría espiritual. Lo necesitamos, hermano. Necesitamos este conocimiento y esta sabiduría espiritual. Ahora se da cuenta, con todo esto que le he dicho, acerca de tu identidad, acerca de la intimidad y acerca de la intensidad con la que debemos de vivir como iglesia. Se da cuenta cuán importante es la iglesia para alcanzar esto.
La iglesia no solamente es el lugar de reunión. La iglesia es el trabajo conjunto que hacemos tanto los pastores como cada miembro de la congregación. Nosotros somos pastores de una iglesia, mi esposa y yo somos pastores de la iglesia, pero no seríamos pastores de la iglesia si no estuviera la iglesia. Y nosotros somos parte de ella. Ustedes son parte importante de lo que nosotros realizamos como pastores. Pero si algo queremos lograr como iglesia, como ministerios Manto Nuevo, si algo queremos establecer en tu vida, es que tengas identidad, es que tengas intimidad, tanto con Dios como con tus hermanos en la congregación, pero que también tengas intensidad en lo que haces. Que hagas las cosas con pasión, que te entregues por completo, que le des al Señor lo mejor que hay en tu vida, la mejor ofrenda, el mejor sacrificio, la mejor alabanza, la mejor relación con el Señor. Que puedas tener, lo hagas con pasión, lo hagas con entrega, no a medias. Recuerda que hacer las cosas a medias le provoca asco, vómito al Señor Jesús. No seamos a medias, seamos apasionados por el Señor, tengamos esa pasión, que cuando llegue el domingo digas, wow, es domingo, preparémonos para la reunión. Ahorita la tenemos en línea, pero llegará, esto no va a ser eterno, esto va a terminar y al rato vamos a volver a la iglesia. Y vamos a tener que volver al templo y vamos a tener que reunirnos ahí. Y alguien dirá, ay pastor, ya me acostumbré a ver la prédica desde la sala de mi casa. Desde la camita de mi casa, porque yo sé que algunos lo hacen desde la cama y no tengo problema que lo hagan ahorita, pero espero que cuando ya reabramos el templo, usted tenga el ánimo de levantarse y ir hacia la congregación. La pasión nos da, la intensidad con la que amamos al Señor, nos da el poner en orden nuestras prioridades y saber que es prioritario buscar al Señor. Es prioritario, de verdad estamos bien agradecidos con Dios, mi esposa y yo, y mis hijos, claro, por supuesto, pero digo mi esposa y yo porque somos los pastores de la iglesia, pero estamos bien agradecidos con el Señor porque el Señor sigue dando testimonio de que este ministerio sigue caminando. Sus ofrendas, sus semillas, sus diezmos, hace que esto siga, que sigamos pagando la renta de un lugar que no estamos ocupando. Hablaba con un pastor y le decía, pastor, ¿cómo vas con tu iglesia? Porque él también estaba pagando renta. Y me dice, Axa, tuve que dejar de rentar. Las cosas se complicaron en el lugar en el que estábamos rentando y me decían que estábamos con rentas divididas con otra persona. Él rentaba una parte, yo rentaba una parte, pero con esto de la pandemia, el otro que estaba rentando tuvo que dejar de rentar. Así es que yo ya no podía rentar todo el lugar y tuve que dejar de rentar. Ahora me dice el hermano, ahora que se empiece a normalizar las cosas, voy a buscar un lugar a donde nos vamos a reunir como iglesia. Y la verdad es que cuando yo oía esto, mi corazón se contristaba por causa de lo que ellos tuvieron que vivir como iglesia. Y no son los únicos, son muchos más. Conozco a muchos más que están pasando por lo mismo. Y nosotros bendito sea Dios, hemos podido sostener el seguir rentando la iglesia, el templo, aunque todavía no nos estemos reuniendo ahí. Agradezco a los hermanos que tienen el cuidado de ir a limpiar la iglesia, aun cuando no nos estamos reuniendo. He pasado a la iglesia y he visto que la iglesia está limpia. De repente voy a darme una vueltecita a ver cómo está todo y llego a la iglesia y la iglesia está limpia y doy tantas gracias a Dios de que ustedes estén haciendo posible esto. Hermanos, somos un ministerio que estamos trabajando para la gloria de Dios. Somos un ministerio que está fortaleciendo al cuerpo de Cristo con un propósito. Que la iglesia cumpla este propósito. La iglesia no es para entretener al cuerpo de Cristo. El templo, las reuniones congregacionales, este tiempo de reunión a través del internet, no es para entretenerle. No es para que usted se esté entretenido en este tiempo o en esta situación de pandemia y que usted diga, bueno, no tenemos, los cines están cerrados, entonces quedémonos a ver al pastor el domingo. Pues ya que, tráete las palomitas, tráete el refresco, vamos a ver la prédica del domingo. No es esa la razón de transmitir
en internet estas enseñanzas. Queremos edificarle. Y mire, que nos escuchan de otros ministerios. Hay hermanos que nos escuchan. Hay un hermano que nos escucha en Guatemala, que continuamente aquí se da una vuelta para escuchar los mensajes y comparte el video en su muro. O nos escuchan en San Luis Potosí, aquí en México. Nos escuchan en Venezuela. Y me llegan mensajes diciendo: pastor, qué bonita palabra. Aquí mismo, por la Gustavo Amadero, nos escucha una hermana que continuamente que no pertenece a Manto Nuevo, y que nos están escuchando. Nos escuchan en Guerrero, nos escuchan en Estados Unidos, y me llegan los mensajes y me dicen: pastor, gracias por esta palabra, siga compartiendo el mensaje. Pero no se trata de este ministerio no está para entretener. Este ministerio no es un tiempo de entretenimiento, es un ministerio que está para edificar al cuerpo de Cristo, y usted es cuerpo de Cristo. Y estamos aquí para edificarle, para que usted encuentre su identidad, para que consiga su intimidad y para que logre su intensidad. Eso es lo que estamos buscando como iglesia. Manto Nuevo tiene un propósito. Este ministerio, esta iglesia tiene un propósito. Y el propósito es que tú descubras tu propósito, que lo encuentres, que lo logres, que lo alcances, que llegues a él. Y que vivas en medio de todo ese revuelo que provocará estar en medio de tu propósito. Para que seas una persona que viva a plenitud. Que alcance el diseño de Dios para su vida, para su matrimonio, para sus finanzas, para con sus hijos, en su trabajo, en su empresa, en lo que sea que haga. En todas las áreas de tu vida tengas una vida plena. Eso buscamos. Eso somos como iglesia. Eso queremos lograr. Y esperamos de todo corazón que seas completamente bendecido. Eres el cuerpo de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia Manto Nuevo es parte del cuerpo de Cristo. Somos una comunidad que se mueve en la dirección, en esa guía que el Señor nos va marcando para llegar a nuestro destino. No solamente a nuestro destino eterno, sino también a nuestro destino en la tierra. Y queremos que tú lo consigas y que lo logres y que llegues a él. Amén. Eso somos como iglesia. Y esperamos que sean bendecidos todos, esperamos que sean identificados todos, teniendo la identidad todos que son parte del cuerpo. Alguien me decía: pastor, pero yo apenas soy la uña. Si acaso fuera algo del cuerpo de Cristo, soy la uña del cuerpo de Cristo. Ahora que me lastimé mi dedo, me di cuenta cuán importante es una uña. Porque mi uña estuvo a punto de levantarse con la sierra. Cuando me hice el corte, mi uña estuvo a punto de levantarse. No se despegó por completo, pero sí siento que se aflojó. Entonces ahora, no sé si lo alcancen a ver, pero ahora mi uña tiene dos partes. Esta parte, porque ha ido creciendo mi uña y me la he ido cortando. Y esta parte de aquí adelante fue la que se despegó cuando yo me corté mi dedo. La parte de aquí atrás es la nueva que va saliendo. Si yo me toco acá atrás, no me duele absolutamente nada. Siento mi dedo firme, tan firme como este. Pero si me toco aquí adelante, la otra mitad, me duele, siento la sensación. Y hoy todavía no puedo sostener algo con mi dedo, puedo apretarlo con la parte de acá atrás. Pero acá arriba no puedo, me duele, siento inseguro. Así de importante es la uña. Le da la firmeza al dedo. Le da la fortaleza que el dedo necesita. Así es que si tú dijeras: ay, pastor, yo soy la uña con mugre, date una lavadita en la sangre de Cristo. Sácate la mugre de tu vida, pero eres tan importante como la parte más valiosa de tu cuerpo. Todas las partes del cuerpo son importantes, tienen un diseño perfecto, y como leíamos en Efesios y como leíamos en Colosenses, somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que somos. Iglesia Manto Nuevo, hermano, hermana, eres el cuerpo y te necesitamos. Eres parte de nosotros, eres parte de lo que Dios está haciendo en Manto Nuevo, eres parte de lo que Dios está construyendo en Manto Nuevo, y queremos y creemos que seremos una iglesia que impacte, que transforme, que trastorne, que revolucione nuestra sociedad. Somos eso, somos la iglesia del Señor. Un fuerte abrazo y les bendecimos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé, que logremos encontrar esa identidad, que tengamos esa intimidad con el Señor
y que desarrollemos en nosotros esa intensidad, esa pasión que nos va a mover a hacer las cosas en el sentido, en la dirección que Dios quiere. Oremos pues, ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y pida al Señor poder tener esta identidad, esta intimidad y esta intensidad. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Nuestra iglesia tiene un propósito. Somos la iglesia de Cristo y como iglesia, Señor, hoy nos rendimos a ti. Y como iglesia, Señor, hoy nos entregamos a ti. Pedimos en el nombre de Jesús que seamos parte fundamental de este ministerio, parte fundamental de esta iglesia. Bendecimos a cada hermano y hermana y pedimos en el nombre de Jesús que todos y cada uno de ellos tengan esta identidad, se identifiquen como hijos tuyos primeramente, pero también se identifiquen, se pongan la camiseta de ser manto nuevo. Gracias a todos aquellos que escuchan este mensaje, porque creo que ellos también tienen identidad. Ahora puedan reconocerse a sí mismos como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, y que puedan desarrollar contigo esa intimidad a través del amor que tú has mostrado hacia nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que seamos reconocidos hijos tuyos. Y que podamos encontrar el amor en ti, Señor, para poder mantener esa cercanía, acercarnos a ti, sabiendo que tú estás ahí, hasta el trono de tu gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Señor, queremos desarrollar esa intimidad contigo, pero también el amor nos lleve a tener esa intimidad con nuestros hermanos en la fe, para que reconozcamos a nuestros hermanos alrededor nuestro como parte de nuestra existencia y de la razón por la que estamos aquí. Somos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Queremos tener esa intimidad contigo, con tu Espíritu Santo, con tu presencia, Señor, con el Padre eterno. Queremos tener esa intimidad a cualquier hora del día, las 24 horas del día, en el cualquier momento, para no ser confundidos, no más, ya no más, porque sabemos quiénes somos y a dónde pertenecemos. Y que despierte en nosotros esa pasión por lo que hacemos. A los chavos que están en la escuela, esa pasión por estudiar. A los que trabajan, esa pasión por lo que están haciendo. A las amas de casa por hacer lo que tienen que hacer, Señor. A los que están de descanso ya en su jubilación, también puedan disfrutar lo que hacen ahora. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que tengamos esa pasión, esa intensidad por lo que nos toca hacer. Con entrega, con disposición, sabiendo, Señor, que la recompensa viene de los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con mucha sabiduría y con conocimiento espiritual, para no ser confundidos, para no ser llevados por pasiones carnales, sino entendiendo, Señor, colocando lo espiritual a lo espiritual y sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Te damos la gloria, Padre, y creo con todo mi corazón que tú escuchas esta oración y creo, Señor, que nos harás y nos permitirás disfrutar de este tiempo como iglesia antes de tu venida. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Déjeme doy un traguito. Muchas gracias por acompañarnos. Les bendecimos. Prepárense, estamos por volver ya al templo. Esperamos que las cosas se vayan normalizando. Según escuchaba, a las autoridades de salud decían que el número de contagios ha disminuido, que ya empieza el descenso de esta curva peligrosa de número de contagios y número de fallecimientos. Parece que esto ya está deteniéndose un poco. No nos confiemos, no seamos negligentes, seamos sabios y entendidos en lo que Dios quiere de nosotros. Si tienes que salir a trabajar, sigue tomando tus precauciones, sal sin miedo, sal sin temor, confía en el Señor. Si no tienes que salir por ninguna causa, no salgas, quédate en casa, a menos que sea lo necesario. No nos confiemos, no bajemos la guardia todavía. Sigamos orando por toda la gente que está en necesidad.
Yo he recibido noticias de amigos, de conocidos, de gente que se ha enfermado y que ha fallecido, pero también he recibido noticias de gente que ha enfermado y ha salido victoriosa de esta enfermedad que ha venido a trastocar a todas nuestras sociedades. Creo que necesitamos seguir orando, y como lo había dicho esta semana, la semana pasada, esta semana que viene tomaré miércoles y viernes para orar. Voy a tener una transmisión en vivo de oración el miércoles a partir de las 9 de la noche y el viernes a partir de las 9 de la noche. Así es que lo estaré haciendo en vivo a través de Facebook, para que si usted quiere estar ahí en ese tiempo de oración, si usted quiere acompañarnos en ese tiempo de oración, lo estaremos haciendo miércoles 9 de la noche, viernes 9 de la noche, lo estaré transmitiendo en vivo. Vamos a tomar un tiempo de oración. Si tú quieres acompañarnos, estamos en tiempos, recordemos que ya empezó el camino de las fiestas hebreas, el Yom Teruah ya empezó, estamos en las fiestas de las trompetas. Si es que vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a pedir en oración por todos ustedes y por aquellos que están en necesidad. Vamos a orar por el país, vamos a orar por las autoridades, que Dios les dé sabiduría para conducirse en medio de esta crisis. Se pronostican muchos tiempos de crisis económica, se pronostica según los economistas y según los analistas económicos, dicen que viene un tiempo de crisis económica para el país. Bueno, pues eso es lo que dicen ellos. Veamos lo que dice Dios. Veamos qué es lo que Dios va a hablar y va a decir acerca de los tiempos que vienen para México, para la iglesia cristiana en México, y esperemos y confiemos que todo mejore. Así es que estaremos orando miércoles y viernes a las 9 de la noche. El martes tendremos la transmisión en vivo de estas enseñanzas que estamos dando de reposo en el Señor. Perdón, se me fue por un instante el tema. De reposo en el Señor. Estaremos, espero terminar este martes ya con esta enseñanza. Quiero entrar a otros temas que son muy importantes también. Así es que si tú no has escuchado las predicaciones del martes, te recomiendo que las escuches. Ya llevamos 3 semanas hablando de esto, de reposo en el Señor. El martes será la cuarta semana que hablaremos de ello. Te recomiendo que los escuches, que busques las transmisiones pasadas. Están aquí en Facebook. Ya subí algunas a YouTube. Hablando de YouTube, esta vez no tuvimos la transmisión en YouTube en vivo, pero bajaremos de aquí de Facebook la transmisión y la subiremos a YouTube posteriormente. Así es que, hermanos, estén al pendiente de lo que estamos haciendo. Vida de Fe y Café, el próximo sábado tendremos una charla muy interesante con el profesor Humberto Sosa. Él es ingeniero de la Universidad de Guadalajara, pero tiene estudios de posgrado en el Politécnico Nacional, en el IPN. Es un investigador del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Es un hombre de ciencia, ha sido premiado en diferentes investigaciones, se ha dedicado muy de lleno a la robótica, publica continuamente en su perfil de Facebook, el profesor Humberto Sosa, los avances, los logros, los cursos, los seminarios que da, las investigaciones que hace. Está muy continuamente activo en las redes sociales, publicando todo lo que él está haciendo en su trabajo profesional y en su vida profesional, pero es un hombre de fe, es un hombre que cree apasionadamente en nuestro Señor Jesús. Tiene un testimonio que vale la pena que ustedes escuchen el próximo sábado. Lo estaremos compartiendo, si él nos permite entrar un poquito a su vida, su testimonio, lo que Dios ha hecho en él, pues lo estaremos compartiendo el día sábado a las 9 de la noche en Vida de Fe y Café. Hermanos, son charlas, son conversaciones que usted no se debe perder, de verdad, todas ellas, desde la primera con Alejandro Bonilla, después con Jimmy de la Hoz, después nos fuimos con Juan Carlos Cruz, después estuvimos con Daniel Beltrán, luego con Sergio Cruz, luego con Raquel Reguera, estuvimos con Alberto Nova, luego con Norma Hey y ahora con
Hans Clauseben el día de ayer, y el próximo sábado con Humberto Sosa. Todavía me acuerdo de todos porque son poquitos, pero ya el rato que tengamos una lista muy larga, pues usted tendrá que revisar ahí en las redes sociales las conversaciones y las entrevistas que hemos tenido con todos ellos. Hermanos, gracias. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Oremos para terminar esta reunión. Dios sea con todos ustedes y gracias por su compañía. Los estudios de los niños están en la descripción del video. Si tienen complicaciones para descargarlos, avísenos porque no queremos que los niños dejen de tener esta enseñanza para ellos. Así es que hagan lo posible por acceder a los materiales que tenemos para ellos. Si tienen complicaciones, también háganoslo saber porque se corrige en la marcha las dificultades que hayan tenido para estas transmisiones. Hermanos, les amamos, les bendecimos. Reciban un abrazo de toda la familia pastoral, de mi esposa. También les manda muchos saludos. Sean todos bendecidos y oremos para ser despedidos. El Señor está con ustedes. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la reunión que hemos podido tener con todos mis hermanos. Les bendecimos, les amamos y creo, Señor, con todo mi corazón que tu gracia, tu favor y tu misericordia será con todos ellos. Bendice a cada uno, bendice su hogar, bendice su familia, bendice sus finanzas, sana a aquellos que están enfermos, sana a aquellos que están pasando por necesidad, Señor, física, que sus cuerpos sean restaurados, que aquellos que están pasando por necesidad financiera o se han complicado algunas cuestiones financieras en sus vidas, Padre, te pido que tengas misericordia y que traigas a ellos provisión generosa y abundante para bendición de sus vidas. Señor, creo con todo mi corazón que ellos serán bendecidos de tu mano, que tú suplirás todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y que podrán experimentar, Señor, la bendición y la gracia que tienes para cada uno de ellos. Restaura sus hogares, restaura sus familias, sus matrimonios, que haya paz y armonía, tolerancia y amor entre ellos para que podamos tener, Señor, tiempos de paz en cada uno de nuestros hogares. Benditos sean todos ellos y tu gracia sea cada vez más abundante y más perceptible, Señor, en sus vidas, porque aunque tu gracia nos cubre todo el tiempo, a veces pasamos por alto, Señor, lo que estás haciendo por nosotros. Que la gratitud abunde en sus corazones y que construyan en sus vidas paz, amor y armonía en la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti la gloria. Amén y amén. Hermanos, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Bendiciones y hasta pronto.